Muy buenas, Juan Carlos, y bienvenido a Publishers. Hola, buenos días. Bueno, Miranda, para las personas que no la conozcan, esta obra, ¿cuál es la sinopsis? ¿De qué trata sin spoilers, por favor? Sin spoiler, un poco difícil sin spoiler, pero sí, lo voy a tratar de explicar. A ver, Nicolás, imaginaos un personaje como es Nicolás, muy normal, muy común, un chico introvertido de barrio, con un pasado familiar marcado por ciertas desgracias, conoce a Miranda, hermana de la famosa Elena Sánchez, una actriz del momento. Entonces Nicolás se enamorará perdidamente de ella, de la hermana. Sin embargo, Miranda tendrá otros fines, donde la atención, el dolor, la perversión forman parte de la vida de esta persona. Una montaña rusa llena de desconciertos permanecerá alrededor de las personas que rodean a Miranda. Ella se enorgullecerá de una constante maquinación, pero cuando los ansiolíticos, los antidepresivos ya no la hagan efecto, llegarán sus delirios y la llevarán a su trágica locura. Ese sería más o menos la sinopsis. Por eso acapara el nombre de Miranda la obra. ¿Y qué te inspiró a escribir un libro una historia tan concreta y tan atípica? ¿Y cuál dirías que es el mensaje principal de la obra? Si es que hay alguno, claro. Sí, sí, por supuesto, hay muchos, hay muchos, pero entre ellos lo Sí, pero me refiero a principal. un mensaje que se pueda englobar, ¿no? En todo el libro, un El mensaje mensaje para principal. englobar de la obra sería el injusto e intencionado poder de la manipulación. Yo creo en el ser humano, en la bondad del ser humano. Entonces, sí que es cierto que personas que quieren ayudar se pueden ver marcadas en una situación difícil de personas que a lo mejor no tienen esas intenciones, a lo mejor y necesitan esa atención por parte de otras que quieren ayudar. Mi mensaje es el tema de cuidarnos en el sentido de que las personas pueden llegar a ser eh, pues un poco difíciles porque quizá necesitan cierto trato psicológico, padecen alguna enfermedad y las personas comunes se pueden llegar a hacer daño. Entonces ese injusto e intencionado poder de la manipulación puede hacer polvo a las personas que realmente lo reciben. Me ha gustado mucho, Juan Carlos, el trazado del perfil psicológico de Nicolás. Em, ¿Cómo lo construiste y te fue muy complicado? A ver, no fue complicado. Para mí escribir no es complicado. Yo me meto en la aventura y empiezo a escribir. Sí que es cierto que necesitas tener un orden, una escaleta, pero sí que es verdad, y gracias por fijarte ahí, el personaje de Nicolás es diferente. Lo primero porque el narrador es en primera persona. Eso ya da una cercanía más grande. Y es un ser humano. Va a mostrar sus debilidades y también sus fortalezas y su evolución en el proceso de manipulación. Estamos hablando de una relación tóxica. Por lo tanto, eh, creo que todo el mundo lo ha podido pasar, no una relación, se puede dar una relación tóxica de amistad, en el trabajo también. Ese tipo de relaciones tóxicas puede albergar muchos campos. Pero en este caso, que es una relación pues, de pareja, sí que nos preguntamos o el lector se puede llegar a preguntar eh, qué hacer ante esa situación. Entonces vemos esas debilidades, cómo se puede llegar a sentir el personaje y más que nada acercándonos con esa primera persona. Eh, el También, mensaje de Nicolás es quedarse como a merced de la otra persona debido a esa manipulación. y también me ha gustado mucho o llama la atención, ¿no? Es obvio el personaje de Miranda, ¿no? Un personaje mucho más complejo si cabe, ¿no? Entre lo seductor y lo destructivo. ¿De dónde nace
este personaje y ¿está basado en alguien real? No, vamos a ver, en la literatura siempre va a haber... Literatura es ficción. Por supuesto, nos tenemos que basar en documentación, en historias que podemos llegar a observar y a ver, pero la creación, por supuesto que es ficticia, pero muy real, porque aunque se escriba con ficción, son cosas que ocurren en la vida normal, por lo tanto, el lector se puede identificar con ello. Mucha gente me ha preguntado acerca del personaje de Miranda. Es un personaje muy atractivo y a la vez seductor y en contraste destructivo, que se da el caso. Entonces, es un personaje que engancha. Muchos lectores sí que me han preguntado acerca de Miranda ahí. Eh, Fíjate en una cosa que, claro, la seducción es un arma totalmente adecuada para la manipulación. Eso es lo primero. Entonces, por lo tanto, esto deriva en un terreno bastante sexual y que crea adicción. Y el tema de lo destructivo, alrededor de ella va a haber un campo para destruir. Ella es una persona destructiva también. Es decir, lo coge, lo que le gusta lo coge y lo desecha después. Y destroza vidas. Sí. Por eso a lo mejor es tan atractivo el personaje. Se ve, pero también notamos la vulnerabilidad de ella. Vale, que me ha gustado mucho el equilibrio que hay entre el dolor, la perversión, las drogas y el deseo. ¿Te ha sido muy difícil lograr que todos esos elementos estén tan equilibrados y que se lean de manera tan orgánica? A ver, esos elementos forman parte de la trama. Han sido necesarios. O sea, realmente estamos hablando de un dolor y una perversión. Las drogas, el deseo, no está estereotipado, es que lo pide la trama. Y el mismo lector se va a dar cuenta que es necesario dentro de ese dolor qué es lo que ha ocurrido. Hay una perversión primero, qué es lo que conlleva una serie de consecuencias, las drogas. No está estereotipado. Eh, si nos fijamos en la vida, esa cercanía de los personajes, todos ellos van a tener una adicción. Y toda esa serie de nombres que les hemos dado, como puede ser la perversión, las drogas, el deseo, van a ser adictivos. Son herramientas todas para la manipulación. Eh, y no son estereotipadas porque en el ser humano siempre va a haber una dualidad de las fortalezas que tenga esa persona y las debilidades. Entonces, lo vamos a ver como algo natural, algo como la vida misma. Entonces el lector se va a sentir muy identificado. Y Juan Carlos, ¿cómo lograste unir géneros tan distintos como el thriller psicológico y el drama familiar en una misma narrativa y que del mismo modo se lea fluido y se lea natural? Se consigue. Se consigue porque la misma trama te lo pide. Es decir, tú tienes una situación de manipulación, pero para llegar a esa situación de manipulación necesitas un ser humano que tenga una serie también de problemas, en este caso dramas, para poderte apoyar en ello. Hay que mirar un poco la vida de todo un personaje, al igual como la vida del ser humano. Una persona no cae en ciertas debilidades si le va todo estupendamente en la vida. Tiene que haber una serie de causas también para caer en ese tipo de situación. Se ha conseguido un equilibrio y es necesario para la trama. Es decir, va a haber esa trama de manipulación como trama principal y una serie de tramas, subtramas, como pueden ser los dramas familiares, como puede ser el periodismo, para llegar a la verdad también. En un conjunto creo que la obra queda bastante equilibrada y se tiene que sostener así. Y Juan Carlos, la traición y la venganza son dos de los motores de la historia. ¿Qué es lo que te interesó acerca de explorar bueno, estos dos temas en concreto?
Bueno, creo que todos, en una situación difícil, el personaje se rompe. Igual como la persona. Si una persona ha pasado una situación difícil, se va a romper. Y la romper es sacar sus debilidades y llegarlo a la máxima expresión. En este caso, pues podemos llegar a la traición, a la venganza, como motores. Se tiene que llegar a un éxtasis, a un clímax de la historia. El lector lo va a pedir. Y el personaje también lo pide, obviamente. Va a fluir todo. ¿Y cómo investigaste los delirios y las enfermedades mentales, sobre todo por la locura de Miranda? ¿Te documentaste o cómo fue ese proceso, Juan Carlos? Bueno, realmente no es que hubiera un proceso, es que se ve cada día en la sociedad. Por supuesto que me he documentado, me he informado. Por supuesto que, como todos nosotros, tenemos nuestras vivencias, nuestra historia, al igual que gente que he podido conocer también en la vida, personas que han podido pasar ciertos traumas. Creo que forma parte de nuestra historia. Siempre va a haber una serie de causas para llegar a ese tipo de enfermedades. Causas de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestras vidas. Y como consecuencia nos vemos pues, en esa situación de enfermedad, de búsqueda de atención, de manipulación, pero todo es debido a una causa. Eh, la vida de cada uno hace que tengamos la vida que tenemos ahora, por así decirlo, aunque quede redundante. Sí, lo veo así, lo veo muy claro. Sí. Y al leer Miranda, Juan Carlos, uno lo primero que piensa en que podría ser una muy buena adaptación audiovisual. ¿Habías pensado en ello, bien como película o bien como serie? Bueno, no solamente yo lo había pensado, he obtenido mucho feedback de gran parte de lectores que me han comentado que leer el libro ha sido como leer una serie o leer una película. Está muy enfocada a lo que es un guión. Es muy ilustrativo en nuestras mentes lo que puede llegar a ocurrir y creo que sería una... La gente disfrutaría mucho de la imagen de Miranda. Creo que es bastante representativo, tanto pasarlo a imagen como para ver ese trocito de sociedad que necesitamos conocer. Eh, como valoración personal puede llegar a gustar mucho e interesar a muchas personas. Eh, creo que mostrar los problemas de las nuevas relaciones, sobre todo, y de manera actual, con esos campos que son bastante difíciles de soportar en estas nuevas generaciones, estas nuevas relaciones, es un campo a explorar y sería muy bueno llevarlo a la imagen. ¿Y qué director, si algún realizador fuera capaz de llevar esta historia tan oscura a gran pantalla, Juan Carlos, tú, quién dirías que podría ser? Bueno, eso sería apuntar muy alto, ¿no? Pero vamos, es una historia muy psicológica. Si me pongo a pensar en ello, me viene un nombre a la cabeza. Por ejemplo, Alberto Rodríguez, podemos hablar de Amenábar. Son directores que trabajan bastante con la psicología, con la imagen psicológica, y creo que puede ser, les podría ser muy interesante trabajarlo con ellos, ya que se meten mucho en el campo de la obra de Miranda. Y con respecto a actores y actrices, ¿quién se te viene a la cabeza a la hora de interpretar a Nicolás, Miranda, Elena? Bueno,
Nicolás, por ejemplo, no hablábamos del chico típico, musculoso, súper atractivo. Hablamos de un chaval normal, más o menos guapo, pero con ciertos matices vulnerables. Es decir, me viene a la cabeza Álvaro Cervantes, por ejemplo. La interpretación de Mario Casas en A 3 metros sobre el cielo es muy parecida a lo que es Nicolás también. ¿Por qué? Porque refleja la vulnerabilidad también de ese chico y es necesario para Nicolás. En el caso de Miranda, siempre me ha venido a la cabeza y siempre la he tenido presente a Belén Rueda, más que nada por los matices, cómo actúa y es increíble esta actriz. Y en el caso de Elena Sánchez, la hermana, porque Elena Sánchez tiene una parte de vulnerabilidad, paz, belleza, dar esa sensibilidad con la mirada, me iría hacia Blanca Suárez, por ejemplo. Eso más o menos serían los Y estilos. ¿cómo imaginas la discoteca débil a nivel... Vale. Juan Carlos, ¿cómo imaginas la discoteca débil a nivel visual en una película? Bueno, tiene que ser un lugar donde la seducción, la perversión tiene que estar en ese ambiente, es decir, una discoteca de hoy en día con esos neones, mm, ese ambiente a lo mejor divertido, pero que haya un toque oscuro que nos lleve hacia ese simbolismo de la manipulación, de la seducción, porque ahí es donde, en la discoteca débil, donde se van a llegar a dar muchas situaciones y muchos puntos de giro. Entonces, la creación de ese sitio tiene que ser muy importante. Sí que discoteca débil está muy relacionado con el demonio, por así decirlo, que es donde nos lleva la perversión. Entonces, sí que sería importante ahí elegir un buen lugar. ¿Y crees que una serie quizás sería mejor que un largometraje de 1 hora, hora y media, 2 horas, para poder desarrollar bien los personajes, los giros de la trama? ¿Qué piensas? A ver, por supuesto, ambos proyectos se pueden llegar a realizar. Lo que pasa es que quizá es un poco complicado que en una película, en un solo film, se pueda llegar a mostrar toda la información de la obra. Creo que la serie sería la adaptación más correcta para la obra, debido a la serie de tramas y subtramas que hay en la historia y el enganche que llega a crear desde el principio. Si tú tienes un puzzle en el que se van creando una serie de historias y te van enganchando, entonces creo que lo adecuado es una serie ahí. Vale, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por atender a Publishers y decirle a todo el mundo que nos está viendo que Miranda está a la venta en todas las grandes plataformas y que corran a comprar el libro, que no se van a arrepentir. Y además que estén muy atentos a la historia, porque quizás tenemos una sorpresa de este tipo, de lo que hemos estado hablando en la segunda mitad de la entrevista, así que estén muy atentos a Miranda y a Juan Carlos Rico Borrego. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Saludos.